Como algunos sabéis, hacía un tiempo que estoy leyendo One Piece. La verdad es que una de las razones por las cuales quería empezar otra vez este canal y hacerlo un poco lo que expliqué ya, mi diario personal y demás, era analizar un poco One Piece porque la verdad es que se está haciendo una pasada y quiero un poco llevarlo más allá y hablar de él. Y ya la gota que ha colmado el vaso ha sido Water 7 y Enies Lobby. La verdad es que este arco narrativo me ha parecido una pasada y creo que es un poco el comienzo de una cosa nueva en One Piece. Por supuesto, este vídeo va a ir plagado de spoilers, así que si no has leído o has visto One Piece, te recomiendo que no lo veas porque va a ser un análisis total y absoluto de todo el arco. Antes de nada, me gustaría un poco aclarar cómo estoy leyendo Naimo One Piece, porque lo estoy leyendo en el manga, no lo estoy viendo en el anime, y lo estoy leyendo en blanco y negro, sin color. Un poco por poner en contexto la situación y que veáis un poco cómo estoy disfrutando de esta historia. Así que ahora ya vamos con el análisis en sí. La verdad es que Water 7 empieza como cualquier otra historia de One Piece, ¿no? Con nuestros aventureros llegando a un sitio nuevo, en este caso una estación de tren, ¿verdad? Donde conocerán a tres personajes muy importantes en la historia. Y a partir de ahí van a una nueva isla, ¿no? Y descubren un poco el mundo de esa isla. La verdad es que aquí me gustaría destacar mucho, no solo en Water 7 ni en Enies Lobby, sino en todo lo que hemos visto hasta ahora de One Piece, todo lo que he podido leer y disfrutar. Oda tiene un cariño enorme por hacer lo que se llama el world building, el construir el entorno en el cual se salen los personajes. Creo que las islas de One Piece, todas por mucho que sean arcos pequeñitos o cosas sin minucias, ¿no? Que tienen mucho que ver con la historia principal, consigue plasmarlas con una atmósfera y darles una vida tan grande que es maravilloso. La verdad es que se le da súper bien el hecho ese de construir un mundo nuevo, unas normas nuevas con una comunidad y que podamos ver esos diferentes extractos, cómo se comportan, las jerarquías, la sociedad, ¿no? Que se crea en diferentes sitios. En eso, vamos, es un maestro de la creación. Y como digo, en Water 7 no es una excepción. De hecho, yo creo que es hasta ahora la isla más compleja y que más ha tratado temas sociales de todo lo que hemos visto hasta ahora. Más o menos está ahí con Alabasta, ¿no? Un poco las dos grandes islas hasta ahora de toda la historia. Y es que en Water 7 hay una ambientación tan maravillosa, esa isla, ¿no? Que poco a poco se va a ir sumergiendo bajo el agua, con unos carpinteros que han logrado llegar hasta lo más alto del estatus social, controlar un poco lo que pasa en la isla, junto con el alcalde, ¿no? Ese personaje tan importante en la historia de One Piece. Ver un poco a nuestros aventureros, a Nami, a Sagi, a Usopp, a Luffy, recorriendo esas calles, viendo qué normas hay ahí, cómo se desplazan en esos caballitos de mar tan graciosos, las normas sociales, los sitios que hay, todo eso, creo que es maravilloso verlo reflejado. Sin embargo, hasta ahora, hasta este punto, Water 7 no deja de ser un arco más de One Piece. O sea, que sí, está súper bien construido y todo eso tiene mucha magia, pero no tiene ese plus que sí tiene después en Enies Lobby. Y es que al final Water 7 no deja de tener esa estructura típica de arco de One Piece. ¿De acuerdo? Tiene ese primera construcción, ese primer impacto del sitio al que llega la tripulación. Luego tenemos algún que otro giro de guión, en este caso bastante bestia con el tema de los carpinteros, de que al final sean agentes del gobierno y demás. Y luego tenemos momentos épicos o peleas épicas que en este caso se juntan con el Aqua Laguna, con esos momentazos espectaculares con Zoro y con Luffy encerrados y cómo tienen que librarse en el último segundo de ser arrastrados por todo el agua. La verdad es que esas viñetas son maravillosas. Pero no es hasta que Robin es secuestrada y llevada hacia Enies Lobby que es cuando realmente todo este arco termina de explotar. Y yo diría incluso que es un poco un antes y un después para One Piece, porque a partir de aquí, desde que dejamos Water 7 hasta que llegamos a Enies Lobby, a partir de entonces es cuando realmente la historia explota por completo. Y es que Enies Lobby no deja de ser otra isla más, con otro contexto social más, con otros personajes nuevos, con otras nuevas normas, que de nuevo se van a presentar en un segundo. Y además es que Oda es buenísimo para presentarte cosas súper complejas y que a principio pueden chocar en instantes, en 2 páginas, 3 páginas está presentado totalmente todo el contexto social que tiene ese ambiente y dónde van a desarrollarse los eventos de esa historia. Bueno, hay que decir de las peleas en Enies Lobby, todo el grupo de los carpinteros, de Frankie, de los contrabandistas yendo en comunión con la banda de Sombrero de Paja
pasando puertas y puertas y puertas, cómo se van sumando al principio enemigos que luego se convierten en aliados por temas del gobierno, cómo el gobierno consigue engañar a todo el mundo y cómo estos agentes un poco delicados que vienen a romper Enies Lobby consiguen adoptar a esa gente, unirlos a su equipo, como pasa con los gigantes, ¿no? Dentro de Enies Lobby, cómo van saliendo poco a poco sorpresas por un lado o por otro. Tenemos protagonismo de cada uno de cada uno de los personajes secundarios dentro de toda la historia, y creo que está muy bien desarrollado. Y mientras tanto tenemos tanto a Luffy sobre todo como después al resto de la banda yendo por libre y consiguiendo destrozar a cada uno de los enemigos que se encuentran por el camino, llegando al momento espectacular en el que Usopp, sin ningún tipo de dudas ni vacilación ni nada, destroza por completo la bandera del gobierno nacional. Increíble cómo te presentan ese símbolo, te presentan lo que significa el gobierno para todo el mundo de One Piece y el impacto que supone atentar contra ese símbolo nacional y las consecuencias que traen todo eso a Luffy y al resto de sus compañeros. La verdad es que en todo Enies Lobby es una pasada cómo crece el personaje de Robin. Desde que la vemos en ese misterio hasta ahora iba de un lado para otro, no teníamos muy claro de qué pie cojeaba, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que no iba a hacer, si tenía más intenciones, si tenía malas. Y aquí todo lo que nos hemos preguntado de toda esa historia, donde todo lo que hemos leído en One Piece hasta ahora, se acaba resolviendo con esa historia tremenda del pasado de Robin, donde no deja de haber similitudes con los genocidios, ¿no? A mí me encanta cuando en la ficción representan ese tipo de cosas, esos horrores de la vida real, pero a través de la ficción nos dan una visión muy completa, ¿no? De lo que significa eso para una sociedad, de lo que significa ser el último de tu especie o de tu sociedad que sobrevives con esas intenciones, y que además no deja de ser un genocidio con razones políticas y sociales, porque lo único que querían los habitantes de esa isla era descubrir la verdad, y como el gobierno no quiere que se descubra la verdad, acaban eliminando a todo el mundo. Así que lo dicho, el glow up de Robin en este arco es increíble, rompiéndose y emocionando a todo el mundo. O sea, pasar de ver a una Robin totalmente seria, constantemente fría como el hielo, a ahora verla suplicar diciendo que quiero vivir, que quiero seguir con vosotros, con esa emoción, viéndola llorar en la puerta, en el puente, es un cambio bestial para el personaje y la eleva a ahora mismo uno de los fácilmente top 3, top 2 personajes de One Piece, la verdad. Otro personaje que también sale muy reforzado de esta historia es para el que hasta ahora para mí era el personaje más flojo de One Piece, te diría, y es Usopp. O sea, hasta ahora Usopp no ha dejado de ser una especie de alivio cómico, un pasajero más del Merry, que no tenía una labor esencial dentro del Merry. Tú sentías un poco, al menos yo sentía, que era un parche dentro de todo eso, que era algo extra que se había metido ahí porque sí, entre comillas, ¿no? Que no aportaba al grupo como tal. Sin embargo, aquí, bajo ese alias que se inventa tan cómico, digamos, del Señor de los Francotiradores, ¿no? Es capaz de marcar una diferencia en la historia. O sea, el momento en el que empieza a lanzar esas bombas cuando Robin está a punto ya de irse hacia la puerta y consigue salvarla, es maravilloso. Estás viendo la primera vez en la que Usopp es realmente útil en una historia, es capaz de salvar la vida de alguien. Y ese subidón de decir, wow, un personaje que hasta ahora había sido un cero a la izquierda, que no había aportado nada, o muy poco, que no parecía estar en sintonía con el resto del grupo. De hecho, en la historia en sí, en Water 7, acaba separándose del grupo por un poco una razón más personal, pero bueno, que al final lo separan del grupo, para luego reunirlo otra vez y que sea el momento de Usopp en el que salva a Robin, es totalmente maravilloso. También me gustaría comentar que es las primeras veces que estamos viendo enemigos en One Piece que están al nivel de Luffy y el resto de la banda, porque hemos visto enemigos realmente flojos, a los cuales la banda se los cargaba en un segundo, y luego hemos visto enemigos extremadamente fuertes, extremadamente chetados, que de 2 golpes eran capaces de eliminar a toda la banda. Entonces, ahora mismo ser capaces de ver una batalla ultra igualada
espectacular, con unas viñetas súper bien dibujadas, súper épicas, con la acción súper bien desarrollada, con Luffy usando los gears, que esto es un tema que ahora comentaré. Creo que es la primera vez que estamos viendo la epicidad total y absoluta de una batalla 1 vs 1 en One Piece, porque sí que es verdad que en la Isla del Cielo ya había epicidad, pero era más una epicidad de grupo contra un ser superior. Aquí no, aquí vemos combates de 1 contra 1 en los cuales un instante decide totalmente la pelea. Así que, nada, genial. Hablando de los guías de Luffy, madre mía. Yo había escuchado ya antes de empezar a leer One Piece por la que se lió en su momento, no lo voy a decir por si acaso, pero lo que era el gear, pero ahora mismo es la primera vez que hemos visto, o que yo he visto mejor dicho, estos gears en movimiento, tanto el Gear 2 como el Gear 3, o la tercera marcha, creo que eso que es en español, o la segunda y tercera marcha. La segunda marcha, sin ser algo espectacular a nivel visual, creo que funciona súper bien como una especie de boost, ¿no?, que se da a sí mismo, y que además tiene razones por el tema de la elasticidad, por la fruta del diablo que comió. Creo que está muy bien hilado para darle ese pequeño boost y darle un extra de poder que en este caso necesitaba urgentemente. En el caso del Gear 3, creo que es muy inteligente el usar la elasticidad de Luffy para generar esas extremidades tan deformes, tan excéntricas, que además le quedan súper bien al dibujo japonés del manga. O sea, yo cuando estaba viendo las viñetas, yo decía, ¿por qué no han hecho esto antes? Es que es maravilloso, es que le queda súper bien. Luego a la hora de usarlo sí que es verdad que a lo mejor está infrautilizado. No sé si en el futuro entiendo que veremos más Gear 3 de Luffy, pero aquí sí que lo he visto un poquito infrautilizado. Un par de golpes y ya está, y enseguida ha vuelto de la vez al Gear, o sea, a su marcha original, digamos, ¿no? Pero a nivel visual me ha parecido muy bonito, bueno, más que bonito, muy guay, la verdad. Un buen uso de la elasticidad de Luffy, y esperamos ver más Gears, que seguro que vamos a verlos, en las próximas historias de One Piece. Y no me gustaría acabar este vídeo sin mencionar el pedazo de que tiene Enies Lobby. Y es que el momento en el que todo está acabado, parece que es el final, están rodeados totalmente por el gobierno, por la llamada de la destrucción. Otro aspecto que no he comentado, pero sí me parece maravilloso representar esa destrucción, ese genocidio con la llamada de la destrucción del gobierno, ¿no? Ese momento en el que están ahí, no hay salida, y todos escuchan al Merry hablándoles en sus cerebros, en sus mentes, y en un acto de fe total y absoluta saltan al agua, con las consecuencias que eso tiene, con 2 usuarios de la fruta del diablo que no pueden nadar, que se ahogan, y son capaces de confiar en todo y saltar al vacío para luego caer en el Merry. Un Merry reparado por el alcalde de Water 7 en su último viaje, el último momento de vida de Merry, hecho para salvar a la banda del sombrero de paja en su momento más peligroso de toda la historia de One Piece hasta ahora. Acabando con esa viñeta fantástica, con el Merry en llamas y todo el grupo viéndolo y diciéndole todo lo que han sentido, todo lo que han vivido hasta ahora con él, y cómo también vemos esa evolución que ha tenido el grupo desde los primeros mangas hasta el punto en el que estamos ahora. La verdad es que no se me ocurre, o sea, mira que le he dado vueltas y vueltas y vueltas, no se me ocurre un mejor final para este arco. Creo que acabar así, con un sacrificio de un personaje que al final es un personaje dentro de la banda, es un integrante más de la banda, de esta forma, yo nunca pensé que ver un barco en llamas en el mar me iba a hacer emocionar, tío. Y el hecho de, no sé, de haberlo sentido así, haberme sentido tan identificado con ello, sentir un poco lo que sienten los personajes, eso no es fácil conseguirlo. Y menos en una historia como One Piece, que no deja mucho lugar tampoco al drama. O sea, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp son personajes muy chacheros. O sea, no hablan nunca de lo que sienten, no hablan nunca de cómo están, de si tienen miedo o no. Van hacia adelante sin pensarlo mucho. Bueno, Usopp sí que tiene miedo, pero es un miedo más cómico, más de llorar, más tal. Y ostras, guardarse estos momentos tan de drama o tan emocionales, mejor dicho, para los finales de historias, después de venir de un amasijo de epicidad y de acción,
Me parece muy inteligente y es una forma de romper la narrativa, entre comillas romper, que te deja tocado. Dices, después de todo lo que han sufrido, después de todo lo que hemos visto, así acaba esto. No, la verdad es que este final es maravilloso. No, ya digo, no tengo otra forma de... O sea, no vería un final con mejores ojos. La verdad es que lo veo perfecto. Y como siempre digo, siempre lo he dicho a amigos míos, siempre que comento algo, siempre me parece que lo más complicado para acabar una historia es el final. Y aquí el final es perfecto. Así que yo creo que esto es un poco todo lo que quería decir sobre Water 7 y sobre Enies Lobby. Como digo, yo creo que es un antes y un después. Yo creo que a partir de ahora empieza un One Piece muy diferente. Hemos visto ya las cualidades de Oda como narrador a partir de ahora, no solo como world builder, como world builder o como ese constructor de islas, de ambientes, sino ya centrar mucho más en la narrativa, centrar mucho más en escribir una historia emocionante en la que nos llega al corazón. Y creo que a partir de ahora se vienen arcos, no lo sé porque no tengo ni idea, no he visto nada, no sé nada de lo que viene, pero estoy seguro de que a partir de ahora vamos a ver mucho más ese tipo de historias, aunque va a ser complicado superar a Enies Lobby, la verdad. Así que nada, hasta aquí llega mi análisis y mi opinión sobre Water 7 y sobre Enies Lobby. Espero en algún momento, no sé cuándo lo haré, volver a traer algún análisis más de One Piece, porque yo quiero seguir leyendo, al menos hasta que haga una pausa, porque ya os digo, son muchos números y leerlos de golpe es complicado. También estoy bastante ocupado ahora mismo, no tengo mucho tiempo. Entonces lo que suelo hacer es voy haciendo pausas con las islas que vamos conociendo, ¿no? Ahora mismo me he leído de golpe Water 7 y Enies Lobby, pero luego no sé qué es lo que viene ahora. Y no sé si lo voy a leer ahora, si lo leeré dentro de un mes. Bueno, yo creo que si lo leo y me gusta tanto como Enies Lobby, o la mitad incluso, solamente hago un vídeo de opinión analizando un poco ese nuevo arco. Así que bueno, supongo que nos veremos en ese otro vídeo. Pues nada, hasta aquí llegamos con el primer vídeo de mi diario. Al final ha sido One Piece. Yo venía de hacer superhéroes, Spiderman y demás, y creo que si alguien me hubiera dicho que mi primer vídeo de una nueva etapa, entre comillas, en un canal de YouTube hubiera sido sobre One Piece, nunca lo hubiera dicho, pero aquí estamos hablando de manga y de One Piece. Así que, no sé, yo estoy contento, la verdad. Muy feliz de esta nueva etapa. Y veremos a partir de lo que puedo traer al canal y cuál es mi siguiente análisis. Si es de una serie, de una película, ya lo veremos. Hasta luego.